Paz de Cristo a todos. Estamos aquí para darles la bienvenida y para impartir un mensaje a ustedes. Ahorita estamos en tiempo, los días de Navidad, y el mensaje de Navidad es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros, ¿verdad? No importa la situación, no importa la circunstancia, Dios está con nosotros. Amén. Quisiera dar principio con esta escritura. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hay dos nombres en la Biblia que me llaman la atención, ¿verdad? El uno es Emmanuel, el otro es Icabod. Icabod viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Primera de Samuel 4:21. Y quiero leer la escritura, ¿verdad? Porque dice en lo siguiente, dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Entonces, Emmanuel significa, ¿verdad?, Dios con nosotros. Y Icabod significa la gloria de Dios se ha ido. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios muchas veces ponían por nombre a sus hijos, ¿verdad?, según su fe, según, ¿verdad?, lo que Dios era para ellos. Y así como a Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. También a Jacob, que significa su plantador. A Israel le puso por nombre, y Israel significa, ¿verdad?, el que lucha con Dios. Entonces, en la historia de Samuel, ¿verdad?, vemos que fue un milagro de parte de Dios su nacimiento, y él estaba en este tiempo en entrenamiento para ser profeta, para ser juez y para ser sacerdote de Dios. Él iba a reemplazar, ¿verdad?, al profeta Elí, sacerdote Elí. Y Elí, aunque tenía dos hijos, ¿verdad?, el uno se llamaba Ofni y Finés, pero estos dos muchachos, bueno, ya eran hombres, estaban corrompidos, y sus obras ofendían a Dios, y Dios los reemplazó porque ya tenían mucho tiempo y ya ellos no querían cambiar, no querían arrepentimiento, sino que Dios los reemplazó, ¿verdad? Y llamó al profeta, al jovencito, al niño y jovencito Samuel, ¿verdad?, para que tomara su lugar. Pero en esta historia hallamos que hubo un tiempo donde los filisteos atacaban a Israel, y Israel peleaba contra ellos, pero Israel sufrió derrota con ellos, y corrieron los hijos de Israel y fueron a Silo, y fueron allá donde estaba Elí, donde estaba el arca de Dios, y pudieron hablar con Ofni y Finés,
y ellos fueron con ellos, llevaron el arca de Dios allí al lugar de la batalla. Y estaban contentos el pueblo de Israel y comenzaron a gritar, y, ¿verdad? Grito de júbilo. Pero allí quiero hacer una explicación que un grito, ¿verdad?, de júbilo es solamente un grito si no lleva o va acompañado con adoración. Es que la adoración se compone de agradecimiento, se compone de alabanza, se compone de compromiso, se compone de entregamiento, arrepentimiento, devoción, de amor y de obediencia. Entonces es un grito que no lleva adoración, es nomás un grito, es nomás ruido. Entonces el pueblo de Israel estaba gritando y los filisteos se asustaron por un momento y dijeron, ¿qué está sucediendo? Ya llegó su Dios, no podemos vencer contra ellos porque estos dioses son muy fuertes. Pero entre ellos mismos se dieron ánimo y al fin solucionaron y hicieron, ¿verdad?, y la decisión de atacar a Israel. Y atacaron a Israel y vencieron a Israel y los hicieron huir. Entonces, en esa batalla, en esa guerra, ¿verdad?, murieron Ofni y Finés, los hijos de Elí. Y la palabra de Dios dice que estaba en ese tiempo la esposa de Finés, estaba, ¿verdad?, por dar a luz a un hijo, ¿verdad?, a un niño. Entonces llegó un mensajero, ¿verdad?, a Elí, de parte de los hijos de Israel. Y ese mensajero le dio las nuevas, ¿verdad? Le dijo, Israel ha sido derrotado. Tus hijos, ¿verdad?, los mataron. Se robaron el arca de Dios. Y dice la palabra de Dios que Elí estaba sentado y él era un hombre grande. Entonces dice la palabra de Dios que se cayó de la silla y se pegó en una piedra, y dice la palabra de Dios que se desnucó y allí murió. Entonces la esposa de Finés, ¿verdad?, también ella se dio cuenta de las nuevas que había llegado, y ella también oyó que Israel había huido, había sido derrotado. Oyó que su esposo y el hermano de su esposo los habían matado. Oyó también que se habían robado o llevado el arca de Dios, ¿verdad?, donde bajaba la gloria de Dios. El arca no era Dios, pero allí Dios se manifestaba. Entonces ella, cuando oyó todo esto y luego por fin oyó que su suegro se había caído y se había muerto también, entonces ella entró en dolores de parto y dio a luz un hijo. Y las mujeres que la rodeaban, ¿verdad?, estaban con ellas y le querían dar ánimo, porque por tanta mala nueva que había recibido en ese momento. Y le dijo, no, dijo, todo está bien, mira, has tenido un niño, un hijo, alégrate, mira, esto es buenas nuevas. Y ella, ¿verdad?, en su estado, ¿verdad?, vamos a decir que se sentía desamparada. Entonces ella le puso por nombre, porque dice la Biblia que estaba por morirse, y ella le puso por nombre a su hijo Icabod, ¿verdad?, que quiere decir la gloria
¿verdad?, se ha apartado. Entonces yo quiero decir, bueno, ya ve como hemos dicho muchas veces que no dejemos el pasado que defina, ¿verdad?, o que gobierne nuestro presente. Que el pasado que no nos mueva en lo presente. Pero yo quiero decirles ahora que no dejemos que lo presente defina o diga o profetice lo que va a ser nuestro futuro. Este niño que le nació a Finés y su esposa era su futuro. Era el futuro de su familia. Era el futuro de Elí. Pero ella le puso por nombre Icabod. Lo maldijo con este nombre. La gloria se ha apartado. En otras palabras, tú vas a vivir una vida, ¿verdad?, sin la gloria de Dios. Y yo quiero decir que nosotros debemos, ¿verdad?, de creer y pensar y tomar una actitud. A mí no me interesa que yo al momento esté sufriendo, que esté pasando por esto, que esté en medio de la lucha más grande de mi vida, la prueba más dura, la noche más oscura. No importa eso, porque Dios está con nosotros. Dios está presente. Y Dios no nos ha dejado. Y a mí no me interesa lo que mi familia está pasando. A mí no me interesa lo que mi nación está pasando, lo que el mundo está pasando. Dios está con nosotros. Y este es el mensaje de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y no importa, ¿verdad?, cómo te sientas o lo que estés pasando. Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos que luchar con todo lo que se ve, con todo lo que se oye y aún con lo que sentimos y estamos pasando. Y tenemos que, ¿verdad?, propagar y confesar y decir, Emmanuel. No podemos dejarnos llevar por el espíritu o la actitud de Icabod. La gloria se ha apartado, sino que debemos nosotros de llenarnos y rodearnos, ¿verdad?, con el espíritu y la actitud de Emmanuel. Dios está con nosotros. Y esto es algo que aún ha sido siempre. Fíjese, en la historia de la Navidad, un ángel se le apareció a María y le dijo, María, tú eres escogida, has hallado gracia delante de Dios. Y el Espíritu Santo te sombra sobre ti, y tú concebirás y darás a luz un hijo. Y este hijo salvará a su pueblo de sus pecados. Pues imagínense, ella, aunque estaba desposada con José, desposada quiere decir que ya habían tomado los votos, ya se habían casado, vamos a decir, porque ya se habían hecho la promesa, los votos, ¿verdad?, que eran necesarios. Nomás no habían consumido el matrimonio, ¿verdad?, físicamente, porque había en ellos tradición que después de que se casaban, había un tiempo donde se esperaban, hasta un año a veces, hasta que entonces, ¿verdad?, entonces vivían juntos. Entonces estaban durante este tiempo donde ella era virgen todavía, aunque ya se había desposado con José, ya se había casado.
Entonces, pero ella se tenía que mantener, ¿verdad? Todavía como una jovencita, como una doncella, ¿verdad? Era su cultura, era de parte de su familia, de su raza, del respeto. ¿Se imaginan cuando ella les dio las nuevas a su familia y a José lo que estaban pensando? Y ella les decía, pues un ángel se apareció a mí, un ángel me dijo esto, yo no he estado con un hombre, solamente con el ángel. Y usted se puede imaginar, ¿verdad?, lo que estaban pensando. Y José aún, ¿verdad?, que la amaba. José que al momento pudiera haber dicho, ay, dice, mi esposa perfecta, mi familia perfecta. Dice, ya se fue la gloria de Dios de mi vida. Ya no tengo, ¿verdad?, lo que tenía. Entonces, José luchó con esto. Estoy seguro que por días y a lo mejor unos meses, hasta que un ángel se le apareció a José en un sueño y le dice, José, dice, no temas de tomar a María por tu mujer, dice, porque lo que en ella está, del Espíritu Santo es, ¿verdad? Y el ángel le explicó. Entonces, pues ya con esa confianza, José pudo, ¿verdad?, tomar a María y se fueron. Y él no quiso, ¿verdad?, descubrirla públicamente, traer, ¿verdad?, esa maldad sobre ella y sobre su familia, mala fama, no quiso. Él era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Entonces el mensaje de la Navidad es que Dios está con nosotros. Y Él vino a nacer. Él vino a nacer en un pesebre, en medio de los animales. Siendo rey, vino a nacer como un siervo, como un pobre, ¿verdad? Entre la pobreza, entre los animales. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero este es el mensaje de hoy. Todavía sigue siendo. Donde no había esperanza, hay esperanza porque Dios está con nosotros. Lo que se ve, lo que sentimos, lo que estamos pasando, no importa porque Dios está con nosotros. Lo imposible, Dios todo lo puede. Y es que Dios, ¿verdad?, desde el principio, porque cuando Adán y Eva, aunque fueron creados perfectos, inocentes, sin pecado, ellos fueron criados allí, ¿verdad?, en el jardín, ahí fueron puestos, y luego entonces el Señor, ¿verdad?, cuando ellos cayeron, cuando fueron engañados y cayeron en pecado, el Señor, ¿verdad?, en este tiempo vino a redimir a la humanidad. Él vino a nacer como un niño en el pesebre, como un pobre. Y vino, y no solamente a nacer, pero vino a vivir entre nosotros y enseñarnos cómo vivir, y sin pecado. Y Él entonces también, cuando fue el tiempo de morir, ¿verdad?, Él se humilló hasta la muerte de cruz. Y derramó su sangre, y dice el profeta, dice, por su llaga fuimos curados. Así es de que si estás pasando por enfermedad, no importa, ¿verdad? Dios está con nosotros y por su llaga fuimos curados. Y esperamos que nos sane aquí, hoy. Pero si no nos sana aquí, hoy, entonces nos sanará, ¿verdad? Bien sanaditos, y nos vamos al cielo con Él por una eternidad. Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidados, hermano, con los mensajeros que en estos días vienen a quitarnos, ¿verdad?, nuestra fe, a robarnos nuestro gozo,
la calma, la paz que Dios nos ha dado, el amor que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Ahorita hay muchos mensajeros, ¿verdad? El CNN, el ABC, el CBS y todo el alfabeto, ¿verdad? De los medios noticieros, ¿verdad? Nos están anunciando del COVID y que la virus y que la virus y que la virus y que, sí viene, ¿verdad? Allí una esperanza, viene una vacuna. Ay, pero está cambiando, ¿verdad? El virus, ya a lo mejor la vacuna no le ayuda y hay tantas muertes y hay tantas infecciones y día y noche. Es todo lo que se oye. Pero el mensaje de Navidad es Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está en su reino. Él está en su trono. Él está en control. Él todavía es Dios. Nada tiene poder sobre de su poder. Él nos puede sanar si Él quiere, y si no quiere sanarnos aquí, nos sana allá. Entonces nos están diciendo, sí, dice, la gente está perdiendo sus trabajos, sus negocios, se están perdiendo sus casas, el gobierno me quiere controlar, nos están corriendo de la casa, tenemos que estar en cuarentena, tenemos que usar las mascarillas, tenemos que usar la distancia social. Mi ciudad está en problemas, mi país está en problemas, mi nación está en problemas, el mundo está en problemas. No se preocupe. Emmanuel. Entonces, no deje que usted sea contaminado con el espíritu o la actitud de Icabod. Pero usted crea y sea llevado y sea, ¿verdad? Tome la actitud de Emmanuel. Dios está con nosotros y Dios nos va a sacar. Posiblemente no hoy y a lo mejor ni mañana, pero el Señor nos va a dar la victoria. Y cuando dé el grito de júbilo, délo con adoración. Entréguese al Señor. Entréguese, comprométase con Dios. Sírvale al Dios con todo corazón. Arrepiéntase todos los días. Llene con el Espíritu Santo. Lea su palabra para que la actitud de Emmanuel esté sobre usted. Y crea usted que Dios lo va a sacar adelante. Esto es algo muy importante. Y entonces ahorita, hermanos, pues vamos a terminar, ¿verdad? Diciendo que la muerte es una condición, ¿verdad? Temporal. Lo que es vamos a decir, la enfermedad es temporal. Todo esto es temporal. Pero hay una eternidad que viene, que está por delante. Y Juan 3:5 nos dice, Jesucristo nos dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a tener confianza, a creer en Emmanuel. Dios los bendiga. Dios sea con ustedes.